100 años de soledad. Cuando volvieron los gitanos, Úrsula había predispuesto contra ellos a toda la población. Pero la curiosidad votó más que el temor, porque aquella vez los gitanos recorrieron la aldea haciendo un ruido ensordecedor con toda clase de instrumentos músicos, mientras el pregonero anunciaba la exhibición del más fabuloso hallazgo de los naciensenos, de modo que todo el mundo se fue a la carpa y mediante el pago de un centavo vieron un Melquiades juvenil depuesto, desarrollado con una dentadura nueva y radiante, quienes recordaban sus encías destruidas por el escorbuto, sus mejillas flácidas y sus labios marchitos se estremecieron de pavor ante aquella prueba terminante de los poderes sobrenaturales del gitano. El pavor se convirtió en pánico cuando Melquiades se sacó los dientes. Intactos encastados en las encías, y se los mostró al público por un instante fugaz en que volvió a ser el mismo hombre decrépito de los años anteriores, y se los puso otra vez y sonrió de nuevo con un dominio pleno de su juventud restaurada hasta el propio José Arcadio Buendía consideró que los conocimientos de Melquiades habían llegado a extremos intolerables, pero experimentó un saludable asombro cuando el gitano le explicó a solas el mecanismo de su dentadura postiza. Aquello le pareció a la vez tan sencillo y prodigioso, que de la noche a la mañana perdió todo interés en
las investigaciones de alquimia. Sufrió una nueva crisis de mal humor. No volvió a comer en forma de curar y se pasaba el día dando vueltas por la casa. En el mundo están ocurriendo cosas increíbles, le decía a Úrsula. Así, ahí mismo, al otro lado del río, hay toda clase de aparatos mágicos. Mientras nosotros seguimos viviendo como los burros, quienes lo conocían desde los tiempos de la fundación de Macondo, se asombraban de cuando había cambiado bajo la influencia de Melquiades. Al principio, José Arcadio Buendía era una especie de patriarca juvenil que había instrucciones para la siembra y consejos para la crianza de niños y animales, y colaboraba con todos, aún en el trabajo físico, para la buena marcha de la comunidad, puesto que su casa fue desde el primer momento la mejor de la arte. Las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza. Tenía una salida amplia y bien iluminada, un comedor en forma de terraza con flores de colores alegres, dos dormitorios, un patio con un castaño gigantesco, un huerto bien plantado y un corral donde vivían en comunidad pacífica los chivos, los cerdos y las gallinas, los únicos animales prohibidos no solo en la casa, sino en todo el boreado, eran los gallos de pelea. La curiosidad de Úrsula andaba a la par con la de su marido. Arriba, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables, a quien en ningún momento de su vida se la oyó cantar. Parecía estar en todas partes desde el amanecer hasta muy entrada la noche, siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines de Orán. Gracias a ella, los pisos de tierra golpeada, los muros de
barro sin encarar, los rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos estaban siempre limpios y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban un divino olor de albahaca. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo y atraso las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Magundo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus trescientos habitantes. Era en verdad una aldea feliz donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. Desde los tiempos de la fundación, José Arcadio Buendía construyó trampas y jaulas en poco tiempo, lleno de turbiales, canarios, azulejos y petirrojos, no solo la previa casa, sino todas las de la aldea. El concierto de tantos pájaros distintos llegó a ser tan aturdidor que Úrsula se tapó los oídos con cera de abejas para no perder el sentido de la realidad. La primera vez que llegó la tribu de mercaderes vendiendo bolas de vitrio para el dolor de cabeza, todo el mundo se sorprendió de que hubieran podido encontrar aquella aldea perdida en el sobor de la ciénaga, y los gitanos confesaron que se habían orientado por el canto de los pájaros. Aquel espíritu de iniciativa social desapareció en poco tiempo, arrastrado por la fiebre de los imanes. Los cálculos
astronómicos, los sueños de transmutación y las ansias de conocer las maravillas del mundo, de emprendedor y limpio. José Arcadio Buendía se convirtió en buen hombre de aspecto holgazán, descuidado en el vestir, con una barba salvaje que Úrsula lograba cuadrar a duras penas con un cuchillo de cocina. No faltó quien lo considerara víctima de algún extraño sortilegio, pero hasta los más convencidos de su locura abandonaron trabajo y familias para seguirlo cuando se echó al hombro sus herramientas de desmontar y pidió el concurso de todos para abrir una trocha de bucear a Macondo en contacto con los grandes inventos. José Arcadio Buendía ignoraba por completo la geografía de la región. Sabía que hacia el oriente estaba la sierra impenetrable y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Riohacha, donde en épocas pasadas, según la había contado el primer Aureliano Buendía, su abuelo Sir Francis Drake se daba al deporte de cazar caimanes a cañonazos que luego hacía alimentar y le llenar de paja para llevárselos a la reina Isabel. En su juventud, él y sus hombres, con mujeres y niños, animales y toda clase de enseres domésticos, atravesaron la sierra buscando una salida al mar, y al cabo de 26 meses desistieron de la empresa y fundaron a Macondo para no tener que emprender el camino de regreso. Era pues una ruta que no le interesaba, porque solo podía conducirlo al pasado. Al sur estaban los pantanos cubiertos de una eternata vegetal, y el vasto universo de la
ciénaga grande, que según testimonio de los gitanos carecía de límites. La ciénaga grande se confundía al occidente con una extensión acuática sin horizontes donde había cetáceos de piel delicada con cabeza y trozos de mujer que perdían a los navegantes con el hechizo de sus teas descomunales. Los gitanos navegaban 6 meses por esa ruta antes de alcanzar el cinturón de tierra firme por donde pasaban las mulas del correo. De acuerdo con los cálculos de José Arcadio Buendía, la única posibilidad de contacto con la civilización era la ruta del norte, de modo que todo de herramientas de desmonte y armas de cacería a los mismos hombres que lo acompañaron en la fundación de Macondo, hecho en una mochila sus instrumentos de orientación y sus mapas, y emprendió la temeraria aventura. Los primeros días no encontraron un obstáculo apreciable. Descendieron por la pedregosa nevera del río hasta el lugar en que años antes habían encontrado la armadura del guerrero, y ahí penetraron al bosque por un sendero de naranjos silvestres. Al término de la primera semana, mataron y asaron un venado, pero se conformaron con comer la mitad y salar el resto para los próximos días. Trataban de abrazar con esa precaución la necesidad de seguir comiendo guacamayas, cuya carne azul tenía un áspero sabor de almizcle. Luego, durante más de 10 años, no volvieron a ver el sol. El suelo se volvió ardiente y húmedo, como ceniza volcánica, y la vegetación fue cada vez más insidiosa y se hicieron cada vez más lejanos los gritos de los pájaros y la
arranca de las manos y el mundo se volvió triste para siempre. Los hombres de la expedición se sintieron abrumados por sus recuerdos más antiguos en aquel paraíso de humedad y silencio, anterior al pecado original, donde las bodas se hundían en pozos de aceites humeantes y los machetes destrozaban lirios sangrientos y salamandras doradas durante una semana, casi sin parar. Avanzaron como soñambros por un universo de pesadumbre, alumbrados apenas por una tenue reverberación de inseguro luminosos y con los pulmones acabados por un sofocante olor de sangre, no podían regresar porque la trocha que iban abriendo a su paso se volvía a cerrar en poco tiempo, con una vegetación nueva que casi veían crecer ante sus ojos. No importa, decía José Arcadio, buen día, lo esencial es no perder la orientación, siempre pendiente de la prójura, se huyendo a sus hombres hacia el norte invisible, hasta que lograron salir de la región encantada. Era una noche densa, sin estrellas, pero la oscuridad estaba impregnada por un aire nuevo y limpio. Agotados por la prolongada travesía, colgaron las hamacas y durmieron a fondo por primera vez en 2 semanas. Cuando despertaron ya con el sol alto, se quedaron pasmados de fascinación frente a ellos, rodeado de lechos y palmeras, blanco y porperiento en la silenciosa luz de la mañana. Estaba un enorme galeón español, alegremente peleado a estribor de su arboladura intacta, colgaban las piltrafas escualitas velaban entre jarcias adornadas de orquídeas. El escargo
cubierto con una terza coraza de mora petrificada y musgo hierro. Estaba firmemente enclavado en un suelo de piedras. Toda la estructura parecía ocupar un ámbito propio, un espacio de soledad y de olvido, velado a los vicios del tiempo y a las costumbres de los pájaros en el interior que los expedicionarios exploraron con un fervor sigiloso. No había nada más que un apretado bosque de flores. El hallazgo del galeón, indicio de la proximidad del mar, que pronto el imperio de José Arcadio Buendía consideraba como una burla de su travieso destino haber buscado el mar sin encontrarlo al precio de sacrificios y penalidades sin fondo, y haberlo encontrado entonces sin buscarlo, atravesado en su camino como un obstáculo insalvable. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía volvió a atravesar la región cuando era ya una ruta regular del correo, y lo único que encontró de la nave fue el costillar carbonizado en medio de un campo de amapolas. Solo entonces, convencido de que aquella historia no había sido un engendro de la imaginación de su padre, se preguntó cómo había podido el galeón adentrarse hasta ese punto en tierra firme. Pero José Arcadio Buendía no se planteó esa inquietud cuando encontró el mar al cabo de otros 4 días de viaje a 12 kilómetros de distancia del galeón. Sus sueños terminaban frente a ese mar color de ceniza, espumoso y sucio, que no merecía los riesgos y sacrificios de su aventura. Carajo, grito, Macondo está rodeado de agua por todas partes. La idea de un Macondo
peninsular preparación durante mucho tiempo, inspirada en el mapa arbitrario que dibujo José Argadio Buendía al regreso de su expedición. Lo trazo con rabia, exagerando de mala fe las dificultades de comunicación, como para castigarse a sí mismo por la absoluta falta de sentido con que eligió el lugar. Nunca llegaremos a ninguna parte. Se lamentaba ante Úrsula. Aquí nos hemos de pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia. Esa certidumbre rumiada varios meses en el cuaderno del laboratorio lo llevó a concebir el proyecto de trasladar a Magunto a un lugar más propicio. Pero esta vez Úrsula se anticipó a sus designios febriles en una secreta implacable labor de hormiguera predispuso a las mujeres de la aldea contra la peleita de sus hombres, que ya empezaban a prepararse para la mudanza. José Argadio Buendía no supo en qué momento, ni en virtud de qué fuerzas adversas sus planes se fueron enredando en una maraña de pretextos, contratiempos y evasivas hasta convertirse en pura y siempre ilusión. Úrsula lo observó con una atención inocente y hasta sintió por él un poco de piedad. La mañana en que lo encontró en el cuartito del fondo, comentando entre dientes sus sueños de mudanza, mientras colocaba en sus cajas originales las piezas del laboratorio. Lo dejo terminar, lo dejo grabar las cajas y poner sus iniciales encima con un hisopo endientado, sin hacerle ningún reproche, pero sabiendo ya que él sabía, porque se lo oyó decir en sus sordos monólogos, que los hombres del pueblo no se
juntarían en su empresa. Solo cuando empezó a desmontar la puerta del guardido, Úrsula se atrevió a preguntarle por qué lo hacía, y él le contestó con una cierta amargura: puesto que nadie que quiere irse, nos iremos solos. Úrsula no se aterró. No nos iremos, dijo. Aquí nos quedamos porque aquí hemos tenido un hijo. Todavía no tenemos un muerto, dijo él. Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra. Úrsula le pregó con una suave firmeza: si es necesario que yo me muera para que se quiten aquí, me muero. José Arcadio Buendía no creo que fuera tan elegida la voluntad de su mujer. Trató de seducirla con el hechizo de su fantasía, con la promesa de un mundo prodigioso donde bastaba con echar unos líquidos mágicos en la tierra para que las plantas dieran frutos a voluntad de hombre, y donde se vendrían a precio de baratío toda clase de aparatos para el dolor. Pero Úrsula fue insensible a su clarividencia. En vez que andar pensando en tus alocados, no pelearías, debes ocuparte de tus hijos. Le pregó: mirados como están abandonados a la buena de Dios, igual que los burros. José Arcadio Buendía tomó al pie de la letra las palabras de su mujer, miró a través de la ventana y vio a los dos niños descalzos en la huerta soleada, y tuvo la impresión de que solo en aquel instante habían empezado a existir, concebidos por el conjuro de Úrsula. Algo ocurrió entonces en su interior, algo misterioso y definitivo que lo desarraigó de su tiempo a actuar y lo llevó a la deriva por una legión inesperada de los recuerdos. Mientras Úrsula se huía barriendo la casa, que ahora estaba segura de no abandonar
en el resto de su vida. Él permaneció contemplando a los niños con mirada absorta, hasta que los ojos se le humedecieron y se los secó con el torso de la mano, y exhaló un hondo suspiro de designación. Bueno, dijo, diles que vengan a ayudarme a sacar las cosas de los cajones. José Arcadio, el mayor de los niños, había cumplido 14 años. Tenía la cabeza cuadrada, el pelo hirsuto y el carácter voluntarioso de su padre, aunque llevaba el mismo impulso de crecimiento y fortaleza física. Ya desde entonces era evidente que carecía de imaginación. Fue concebido y dado a la luz durante la penosa travesía de la sierra antes de la fundación de Macondo, y sus padres dieron gracias al cielo al comprobar que no tenía ningún órgano de animal. Aureliano, el primer ser humano que nació en Macondo, iba a cumplir 6 años en marzo. Era silencioso y retraído. Había llorado en el vientre de su madre y nació con los ojos abiertos. Mientras le cortaban el ombligo, movía la cabeza de un lado a otro, reconociendo las cosas del cuarto, y examinaba el rostro de la gente con una curiosidad sin asombro. Luego, indiferente a quienes se acercaban a conocerlo, mantuvo la atención concentrada en el techo de Barma, que parecía a punto de derrumbarse bajo la tremenda presión de la lluvia. Úrsula no volvió a acordarse de la intensidad de esa mirada hasta un día en que el pequeño Aureliano, a la edad de 3 años, entró a la cocina en el momento en que ella le tiraba del fogón y ponía en la mesa una olla de gato hirviendo. El niño, perplejo en la puerta, dijo: «Se va a caer». La hora estaba bien puesta en el centro de la mesa, pero tan pronto como el niño hizo el anuncio, inició un movimiento irrevocable hacia el pote. Como impulsada
por un dinamismo interior y se despedazó en el suelo. Úrsula a la mata le contó el episodio a su marido, pero este lo interpretó como un fenómeno natural. Así fue siempre ajeno a la existencia de sus hijos, en padre, porque consideraba la infancia como un periodo de insuficiencia mental y en parte porque siempre estaba demasiado absorto en sus propias especulaciones míricas. Pero desde la tarde en que llamó a los niños para que lo ayudaran a desempacar las cosas del laboratorio, los dedicó sus horas mejores en el barrido apartado, cuyas paredes fueron llenando poco a poco de mapas inverosímiles y gráficos fabulosos. Les enseñó a leer y escribir y a sacar cuentas y les habló de las maravillas del mundo, no solo hasta donde le alcanzaban sus conocimientos, sino forzando a extremos increíbles los límites de su imaginación. Fue así como los niños terminaron por aprender que en el extremo meridional de África había hombres tan inteligentes y pacíficos que su único entretenimiento era sentarse a pensar y que era posible atravesar bien el mar Egeo saltando de isla en isla hasta el puerto de Salónica. Aquellas alucinantes sesiones que quedaron de tal modo impresas en la memoria de los niños que muchos años más tarde, un segundo antes de que el oficial de los ejércitos negurante diera la orden de fuego al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía volvió a vivir la divina tarde de marzo en que su padre interrumpió la lección de física y se quedó fascinado con la mano en el aire y los ojos inmóviles, oyendo a la distancia los bífanos y tambores y sonajas de los gitanos que
una vez más llegaban a la aldea, pregonando el último y asombroso descubrimiento de los sabios de Memphis. Eran gitanos nuevos, hombres y mujeres jóvenes que solo conocían su propia lengua, ejemplares hermosos de piel aserada y manos inteligentes, cuyos bailes y músicas sembraron las calles un pánico de alborotada alegría. Con sus lobos pintados de todos los colores que deseaban, romanzas italianas y la gallina que ponía un centenar de huevos de oro al son de la pandereta, y el mono maestrado que adivinaba el pensamiento, y la máquina múltiple que se servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre, y el aparato para olvidar los malos recuerdos, y el emplasto para perder el tiempo, y un millar de invenciones más tan ingeniosas e insólitas que José Argadio Buendía hubiera querido inventar la máquina de la memoria para poder acordarse de todas. En un instante transformaron la aldea. Los habitantes de Macondo se encontraron de pronto perdidos en sus propias calles, aturdidos por la feria multitudinaria. Llevando un niño de cada mano para no perderlos en el tumulto, tropezando con saltimbanquis que tiendes a cortados de oro y malabaristas de 6 brazos, sofocado por el confuso aliento de estercor y sentado que exhalaba la muchedumbre. José Argadio Buendía andaba como un loco buscando a Melquiades por todas partes para que le liberaran los infinitos secretos de aquella pesadilla fabulosa. Se dirigió a varios gitanos que no entendieron su lengua. Por última llegó hasta el lugar donde
Melquiades solía prendar su tienda y encontró un armenio taciturno que anunciaba en castellano un jarabe para hacerse invisible. Se había tomado de una copa de la sustancia amparina. Cuando José Arcadio Buendía se abrió paso a empujones por entre el grupo vosotros que presenciaba el espectáculo y alcanzó a hacer la pregunta. El gitano lo envolvió en el crema atónico de su mirada antes de convertirse en su charco de alquitrán pestilente y humeante sobre el cual quedó flotando la resonancia de su respuesta. Melquiades murió, aturdido por la noticia. José Arcadio Buendía permaneció inmóvil, tratando de sobreponerse a la aflicción, hasta que el globo se dispersó negramoto por otros artificios y el charco del armenio taciturno se evaporó por completo. Más tarde, otros gitanos le confirmaron que en efecto Melquiades había sucumbido a las fiebres en los médanos de Singapur, y su cuerpo había sido arrojado en el lugar más profundo del mar de Java. A los niños no les interesó la noticia. Estaban obstinados en que su padre los llevara a conocer la portentosa novedad de los sabios de Memphis, anunciada a la entrada de una tienda que, según decían, perteneció al rey Salomón. Tanto insistieron que José Arcadio Buendía pagó los 30 reales y los condujo hasta el centro de la carpa, donde había un gigante de dorso peludo y cabeza rápida, con un anillo de cobre en la nariz y un pesado cadena de hierro en el tobillo, custodiando un cofre de pirata al ser destavado por el gigante. El cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había un enorme bloque transparente
transparente con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrías de colores, la claridad del crepúsculo desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata. José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: es el diamante más grande del mundo. No, corrigió el girano, es hielo. José Arcadio Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el tembano, pero el gigante se la apartó. 5 reales más para tocarlo, dijo José Arcadio Buendía. Los pagó, y entonces puso la mano sobre el hielo y la mantuvo puesta por varios minutos, mientras el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio. Sin saber qué decir, pagó otros 10 reales para que sus hijos vivieran la prodigiosa experiencia. Ex pequeño José Arcadio se negó a tocarlo. Aureliano, en cambio, dio un paso hacia adelante, puso la mano y la retiró en el acto. Está hirviendo, exclamó asustado, pero su padre no le prestó atención, embriagado por la evidencia del prodigio. En aquel momento se olvidó de la frustración de sus empresas delirante y del cuerpo del Melquiades abandonado a pedido de los calamares. Pagó otros 5 reales y con la mano puesta en el tembano, como expresando un testimonio sobre el texto sagrado, exclamó: este es el gran y